arquitecta Diana González en la ciudad de Bogotá, a quien le vamos a transmitir unas preguntas acerca de su conocimiento y su saber acerca de lo que es la cultura política. Como primera pregunta queremos saber qué diferencias, similitudes y relaciones existen entre Estado, gobierno y nación. Bueno, Juan, para mí Estado son las instituciones que conforman el gobierno son las personas que sirven a un Estado y pues la nación somos todos nosotros, el grupo de personas que conforman el país, que compartimos un mismo origen. Ok, ya teniendo claros esos conceptos, entonces quisiera saber qué diferencia hay entre participación política y democracia. La participación política son las actividades que hacemos, lo que nos involucra de manera directa o indirecta en las decisiones y en las elecciones del gobierno. La participación democrática ya se refiere a los derechos, es el derecho que tenemos a elegir a nuestros gobernantes. ¿Cómo definiríamos la política? La política es el poder, es lo público, los temas del Estado, lo que promueve la participación ciudadana. Ok, entonces en ese sentido, ¿cuál sería la diferencia entre la política y lo político? La política es el poder, el político es quien ejerce ese poder. Muy bien. Ahora, ¿qué elementos componen la cultura política? Básicamente son los ideales políticos, los procesos que involucran esa política, la cultura cívica y los valores humanos, eso es lo que nos lleva a una cultura. Ok, entonces dentro de los elementos que se involucran en la política, ¿cómo se definiría el ciudadano? El ciudadano es el miembro, son el miembro de ese Estado. Ok, ¿y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Los derechos son los principios que nos regulan, son quien regula la sociedad. Los deberes son las obligaciones, lo que nosotros debemos hacer para participar en esa comunidad. Diana, muy gracias por esta entrevista. A ti, muchas gracias. Nos encontramos con la abogada Laura Fernanda Patiño en la ciudad de Bogotá, a quien le vamos a dirigir una serie de preguntas acerca de lo que es la cultura política para ella. Como primera pregunta quisiera saber para ti cuál es la diferencia entre Estado, gobierno y nación. Bueno, para mí el Estado como tal es la organización política y económica de un país. Lo que es la nación es el conjunto de personas que es homogéneo en la parte histórica, lingüística y demás que componen una cultura. Y un gobierno es como tal la autoridad que va a controlar ese conjunto de personas. La similitud entre estas tres eh, palabras es que las tres componen a lo que es como tal un país en su totalidad. Ok, en ese sentido, la participación política y la democracia, ¿en qué se diferencian o en qué se parecen? Bueno, básicamente la democracia es la participación que ejercen los ciudadanos respecto a unas propuestas que se presentan. Y la participación política es un conjunto de acciones que ejercen una cantidad de personas con un fin en común. Hemos usado la palabra política, pero ¿cómo definirías la política? Pues la política como tal la podría determinar como aquella ciencia que estudia lo que es el gobierno y la organización social como tal. Y el político es aquella persona que ejerce esta ciencia de manera pues habitual o como profesión en este caso. Entonces, ¿qué elementos compondrían lo que llamamos cultura política? Para mí la cultura política está compuesta por unos valores, unas creencias eh, y una amplia conjunto como de normas y leyes demás. Ok. Y dentro de la cultura política podríamos hablar del ciudadano. Entonces, ¿el ciudadano qué vendría a ser dentro de la cultura política? El ciudadano viene a ser la persona que hace mover como tal la política, que como decía anteriormente es la ciencia que estudia como tal una organización, unas leyes, bueno, demás. Si quisiéramos definir de una forma global los deberes y derechos del ciudadano, ¿cómo los definiríamos? Bueno, los derechos los definiría como aquel conjunto de principios y normas que posee una persona para poder eh, actuar dentro de una sociedad. Y los deberes es la obligación que tienen ellos frente a la sociedad que ellos componen. Laura, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto.